Hoy, 8 de agosto, se cumplen 10 años del colapso de los mercados por las hipotecas basuras, el preámbulo de la caída de Lehman Brothers y de Bear Stearns. Y es que hace una década, parece que fue ayer, que estalló la crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura, conocidas así porque se concedieron a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés. El colapso de los mercados fue tan drástico que obligó a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo a inyectar cientos de miles de millones de dólares y de euros y a bajar los tipos de interés que hemos estado viendo a lo largo de Ecomundo. En algunos casos se encontraron en 0% y hasta intereses negativos. Los bancos centrales se adentraron en aguas nunca exploradas en la política monetaria y fiscal. Fueron medidas de choques que no atajaron, por supuesto, las raíces del problema, sino que buscaron mitigar el impacto a través de una serie de políticas que detuvieran la situación de crisis de las grandes instituciones bancarias. Los bancos estaban infectados con unos productos diseñados por matemáticos financieros que se basaban en créditos de escasa solvencia. Eran hipotecas basura, como se le llamó, porque se concedieron a personas que tenían trabajos basura, malas condiciones sanitarias, carencia de seguro médico y o violaciones de las regulaciones establecidas en términos de salarios y en términos de seguro, como cobrar por debajo de los mínimos legales. Mientras el mercado de la vivienda crecía sin sentido alguno. Parecía un negocio rentable que creció desproporcionadamente. Pero hace 10 años estalló esta crisis de liquidez y de confianza en la solvencia de las entidades y se provocó la mayor depresión desde la gran crisis de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que 10 años después estamos en este aniversario de esta gran recesión 2008-2009 y resulta interesante porque dos figuras femeninas de una enorme trascendencia como Janet Yellen y Christine Lagarde han hecho algunas observaciones. Janet Yellen en el sentido de que espera de que no vivirá otra crisis y Christine Lagarde diciendo que no está segura y de que existen las posibilidades de una nueva crisis. 10 años después puede comprobarse que la crisis financiera y económica más grave desde la Gran Depresión ha dejado huellas en los mercados globales. Aunque está formalmente superada, sus secuelas se extienden en el tiempo y todavía son visibles. El hundimiento financiero que empezó con el estallido de las hipotecas subprime, la quiebra de grandes instituciones financieras en Estados Unidos como Lehman Brothers y Bear Stearns y continuó con rescates bancarios muy costosos pagados con dinero público, se prolongó en una recesión económica global que destruyó millones de empleos. Solamente en los Estados Unidos se estiman 8 millones de empleos. 10 años después, el crecimiento mundial todavía no ha podido despegar su capacidad potencial y permanecen en activo las políticas monetarias excepcionales de bajas tasas de interés. En fin, todavía somos convalecientes de la Segunda Gran Depresión. Aunque existen variadas interpretaciones para explicarla, existe un cierto acuerdo en que se generó por la confluencia de varias anomalías, algunas coyunturales y otras estructurales y sistémicas.
El marco fue en Estados Unidos un mercado desregulado por la presión de Wall Street sobre Washington, inundando de liquidez con bajos tipos de interés en el que se había incubado una burbuja inmobiliaria y que había desarrollado instrumentos financieros complejos, soportados por garantía de hipotecas y préstamos de muy baja calidad. En lugar de controlar la solidez de los préstamos inmobiliarios, las instituciones bancarias desarrollaron innovaciones financieras, empaquetaron las hipotecas basuras y los préstamos de alto riesgo en productos sofisticados que colocaron masivamente en los mercados mundiales. Se generó así un cruce abrumador de activos complejos con alta remuneración, avalados por préstamos con gran riesgo de impago, que acabó por estallar cuando en esta apuesta global entre entidades bancarias alguien se negó a pagar las comisiones que no estaban justificadas por la calidad real de los activos. El castillo de naipes, como era de esperar, se desplomó y con este cayó una parte importante de la confianza mundial en el sistema bancario. En la actualidad la crisis financiera se ha superado gracias a los rescates bancarios masivos, aunque las consecuencias todavía son visibles. La economía mundial late con cierto pulso, pero existe una gran anomalía y asimetría en las áreas afectadas por el crash. Europa aplicó con retraso las políticas monetarias más adecuadas y además las presiones de Alemania y sus socios del norte impusieron una política económica procíclica de ajuste presupuestario que hemos comentado en Ecomundo, que está contraindicada en periodos recesivos, y hemos insistido en un informe del Fondo Monetario Internacional que daba cuenta de esta realidad, y fuimos a los antecedentes a mitad del siglo XX con la reunificación de las dos Alemanias, y volveremos sobre el tema. La pregunta relevante es si las autoridades económicas han asimilado las lecciones del crash del año 2007, que hoy cumple 10 años. Caben serias dudas al respecto. Es verdad que los bancos de todo el mundo, en particular los estadounidenses y europeos, han incrementado sus previsiones de forma que la probabilidad de una nueva crisis sea menor, pero sigue resistiéndose a una regulación financiera más precisa y las reformas prometidas para que esto pueda servir como un instrumento de prevención y mitigación del impacto futuro que con tanto énfasis prometieron desde Barack Obama a Angela Merkel. Simplemente se olvidaron cuando la crisis amainó. Las reformas se limitaron poco más que a los rescates bancarios con dinero público. Continuaremos analizando este importante aspecto del aniversario número 10 de una década del inicio de la gran crisis 2008-2009, que todavía se sienten su impacto. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.